Saludos a todos los amigos. El día de hoy quiero compartir con ustedes el segundo video de la serie de 5 videos que estoy preparando acerca de los elementos que quiero que podamos ver juntos de todo lo que está pasando en la situación de Venezuela, y que tal vez hay ciertas cosas que se nos han olvidado o tal vez no nos hemos dado cuenta, pero que es importante tenerlas presentes para saber de dónde viene toda esta situación o arrastrando toda la situación de lo que se está viviendo el día de hoy. En el video número 1 pues estuvimos hablando un poco acerca de lo que fueron los 40 años de democracia luego de la dictadura de Pérez Jiménez y lo que sucedió en toda una generación que se olvidaron de Dios, por causa de todo lo bueno que teníamos, toda la abundancia, todos los beneficios de los cuales estamos disfrutando. Pues vimos que en 40 años se levantó toda una generación que solamente valoraba lo material, pero no conocía al Dios que daba la provisión de todo eso material. Vimos también una comparativa, o nos dimos cuenta de lo importante o lo simbólico más bien de lo que representa el número 40 o los eventos que pasaban en base al número 40 en la Biblia, y que de alguna u otra manera, sin ninguna situación de numerología, sino simbólica, está Dios hablando y representando o marcando hechos importantes en la historia. Luego, por último, nos hicimos la gran pregunta de cuál era la consecuencia de que toda esa generación pues se levantara sin conocer a un Dios verdadero, y que solamente valoraban muchísimo y amaban de forma muy profunda todo lo que eran los elementos materiales. Entonces eso lo vamos a ver en el video de hoy. La segunda área que debemos tener en cuenta es el área social. Esta área social va a trascender de manera muy profunda con todo lo que está pasando, porque por lógica no es algo que podamos dejar de lado, porque todos dentro de Venezuela teníamos que pasar por un proceso profundo que nos llevara a concientizar muchas de las cosas de las que teníamos a nuestro alrededor. Más que eso, es importante que podamos ver que el pasar por un proceso tan duro, tan doloroso, tan largo, a veces es para Dios mismo tratar con nuestro carácter, con el carácter de cada venezolano y con el carácter de la nación en general, para revelarlo. No sencillamente porque todo el carácter está allí, solamente que en situaciones difíciles es cuando ese carácter se revela y se manifiesta realmente lo que hay en cada una de las personas. Vamos a estar claros en algo: a nadie, absolutamente a nadie le gusta pasar por dificultades, por situaciones difíciles o por procesos en los cuales se vea forzado una persona a salir de su zona de comodidad, de su zona de confort, de su zona de seguridad, de su zona donde realmente tiene todo a la mano y donde está tranquilo. La persona que le diga que le gusta pasar por todo eso, en verdad que está mintiendo, y si lo dice en verdad tiene algún problema interno en su cabeza. Pero a nadie, absolutamente a nadie, le gusta pasar por eso. A la final es lo más importante y es lo necesario que todos podamos, de manera individual, familiar o nacional, podamos pasar por un proceso, porque eso es lo que hace que nosotros podamos madurar progresivamente cuando nos quitan todo lo bueno que teníamos, cuando somos desplazados del lugar o de la posición de privilegio que estábamos disfrutando. Entonces allí es como se dice, viene lo bueno, porque las palmas son altas, las palmas son delgadas y son árboles muy altos, pero se mantienen firmes. Es porque en los momentos de las grandes tempestades ellas
se balancean de un lado para otro y a la final no terminan partiéndose, porque esos avatares de las tempestades son los que lo ayudan a que sus raíces sean cada vez más profundas y puedan aguantar las dificultades del medio ambiente que están teniendo. Entonces, haciendo esta analogía, es muy parecido a lo que sucede cuando cada uno de nosotros pasamos por ciertas dificultades. Ahora, ¿cómo lleva eso al poderlo conectar con un carácter inmaduro? Pues te lo voy a decir de una forma muy gráfica para que lo puedas entender de manera sencilla. Ahora bien, si tenemos un tubo de pasta dental y le ejercemos presión, entonces lo que va a suceder es que solamente saldrá el contenido que hay dentro del recipiente. Fíjense que no estoy cambiando nada, sino que solamente está el tubo de pasta dental, pero al ejercer presión sobre el envase, el contenido que está dentro sale de forma instintiva. Igualmente sucede con las personas, así como sucede con ese tubo de pasta dental, así sucede con nosotros. Cuando las situaciones que están a nuestro alrededor, como ya dije, sean personales, sean familiares o sean nacionales, se empiezan a ejercer presión sobre ti, entonces es como que si yo estuviese apretando ese tubo de pasta dental. Esa presión de las situaciones difíciles, pueden ser económicas, sociales, culturales, espirituales, todas esas situaciones difíciles son las que están ejerciendo presión. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que lo que está dentro de cada una de las personas es lo que se va a revelar, es decir, es lo que va a salir. Si tienes un carácter malo y podrido, entonces eso es lo que va a salir. Un carácter podrido, donde maldices, donde odias, donde botas lo que llamamos sapos y culebras por la boca, y donde todo lo que está a tu alrededor realmente lo vas a desechar, o lo vas a echar a un lado, o lo vas a patear, o vas a siempre estar de mal humor, o vas a estar siempre en contra de alguien, o diciéndole o maldiciendo a las personas o a las situaciones que suceden con las personas. Pero por otro lado, si lo que está dentro no es un carácter tan podrido, sino que es un poco más apacible, pues y la inteligencia y la razón te acompañan un poco más, entonces puedes empezar a razonar, a pensar, y si tu corazón está sensible para acercarte un poco a Dios, entonces ahí es cuando vas a empezar a ver a otras personas de manera distinta, vas a poder ayudar, vas a poder fortalecerte, vas a poder orar, vas a poder buscar a Dios en medio de las dificultades. Tal vez muchas veces decimos, no, muchas personas buscan a Dios es cuando lo necesitan. No es el deber ser, pero está bien. ¿Okay? Está bien que aunque sea en medio de las dificultades, pues pueden saber que hay un Dios que los está esperando y que está dispuesto a escucharlos y estar dispuesto a estar con cada uno de ellos. En Venezuela ha pasado exactamente esto. Toda la situación que vive nuestro país realmente ha revelado el carácter inmaduro y a veces hasta malcriado de algunos venezolanos, pero también por otro lado ha sacado el amor, el aprecio que siempre debíamos haber tenido por nuestro país, pero que solamente lo veíamos, solamente lo disfrutábamos, pero no veíamos que teníamos que tener un sentimiento nacional profundo para que nos doliera el lugar que Dios nos había permitido tener como raíces, como el lugar de nuestras raíces. Pero también no solamente se ha permitido tener ese sentimiento nacionalista, sino también que la lucha que podamos tener sea no una lucha individualista por mis intereses, por lo que yo quiero, por lo que a mí me conviene, sino también que todo esto nos ha unido o nos debería estar uniendo cada vez más
para tener una lucha colectiva, para tener una lucha en común y que podamos tener en un solo acuerdo, ir hacia un solo lugar y ser hacia un solo destino y poder luchar juntos, poder avanzar cada paso y apoyar a la persona que está a tu lado, brindarle la mano al que más lo necesita. Si a ti no es que te sobre, pero si tienes la posibilidad de aportar cualquier cosa de la que tengas a otra persona por la cual más lo necesita, puede ser comida, puede ser medicina, puede ser algo físico, puede ser, aunque sea un momento de oración, un momento de apoyo, una palabra de aliento, pues siempre estar allí. A veces el carácter inmaduro se representa por eso. Solamente yo lucho por lo mío, por lo que a mí me interesa, por lo que es para mí, pero al rayo todos los demás, al rayo las personas que puedan estar necesitando más cosas, de las cuales a veces hasta a mí me sobraba, pero por el egoísmo, por la inmadurez, pues no me daba cuenta de eso. ¿Qué pasa? Llegamos hasta este punto precisamente por eso. Viendo 40 años de políticos que habían estado en el gobierno y cada vez uno robaba más que otro, entonces tuvimos la absurda idea de crear o de accionar con un voto castigo. Es decir, queríamos algo diferente, queríamos algo que saliera de la misma situación política en la cual estábamos viviendo durante 40 años, y pues apareció el difunto Hugo Chávez, y en principio presentó algo diferente, a la cual muchos compraron la idea, y pues de alguna manera queríamos castigar eso que habían venido haciendo mal durante muchos años. ¿Qué pasó? Como dice el dicho, el remedio fue peor que la enfermedad. Entonces, el querer castigar a los mismos políticos, entonces lo que hicimos fue castigarnos a nosotros mismos. Entonces ahí es cuando tú dices, bueno, ya no podemos hacer nada. Sí podemos hacer algo, y podemos hacer más que todo algo, podemos hacer mucho. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nosotros y nuestro país no debe depender de los políticos, porque los políticos siguen estando interesados en sus beneficios individuales. Tú puedes decir, no todo, ok, está bien, no los voy a meter a todos en el mismo paquete, pero sí la gran mayoría. Y una de las cosas es que en nuestro país se está levantando una nueva generación de jóvenes dentro de la política, y lo que hay es que orar a Dios para que ellos, pues más que estar interesados en sus beneficios personales, pues estén interesados en el beneficio colectivo. ¿Qué pasa con todo esto? Que nosotros como personas no podemos poner nuestras esperanzas de cambio, de prosperidad, de bendición, ni en una persona, ni en un partido político, ni en un movimiento. ¿Por qué? Porque caemos en la situación en que estamos actualmente. Nuestra confianza debe ser plena en Dios. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo hacemos? Orar a Dios para que Dios pues tome y coloque en una posición de gobierno a alguien al cual su corazón sea temeroso a Él. ¿Cómo hacemos eso? Porque bueno, tú dices, no lo podemos conocer o no lo podemos distinguir. Pues sí lo podemos hacer, porque en medio de la oración Dios opera de manera muy profunda para que Él, la Biblia dice que Él es el que pone reyes y quita reyes. Si ve a un pueblo, a toda una nación, orando y pidiendo que sea una persona la que gobierne, pero con un corazón conforme al de Dios, entonces Dios, que lo conoce y lo sabe todo, pues lo va a escoger, lo va a preparar y lo va a colocar allí. Pero cuando nosotros estamos sencillamente pendientes de la vida loca y de disfrutar todo lo que tenemos en el momento, el dinero, los viajes, todo lo bueno,
Tú dices, no es malo disfrutar de todo lo bueno que Dios nos permite tener. El detalle es, como lo vuelvo a repetir, es que eso nos separe o nos desenfoque de la persona principal quien nos provee todo eso. ¿Qué fue lo que nos pasó en Venezuela? Nos enfocamos más en las bendiciones que al Dios de la bendición. Entonces, en cuanto a la parte de lo que es la debilidad de carácter, un carácter inmaduro, vemos que esta situación te puede pasar a ti también con tu hijo, ¿okay? Representándolo de manera más personal para que lo puedas entender. Cuando tú tienes un hijo y desde pequeño tu hijo le das todo, papá quiero esto y se lo das, mamá quiero esto y se lo das, todo lo que pide, tanto físico, tanto económico, material, el Nintendo, la Wii, el teléfono, el PlayStation, el jueguito, la salida, las ropas de marca y todo lo que quiera, y esa es su patrón de vida, a la final lo que estás criando es a una persona totalmente inmadura, que le dieron todo lo que quiso, pero que a la final no conocía o no sabía de dónde había salido todo de lo que disfrutaba. ¿Qué pasa? Cuando ese niño crece, entonces se convierte en un adulto inmaduro que no se va a saber enfrentar a las situaciones difíciles de la vida, no va a saber tomar decisiones acertadas, no va a saber resolver problemas. Entonces ahí es cuando, como padres, realmente tenemos que educar a los hijos para que no lo tengan todo. Así tú tengas la posibilidad de dárselo, no es bueno dárselo todo en bandeja de plata, sino llevarlo a un proceso al que ellos pues se puedan esforzar y puedan cumplir ciertas cosas para que se lo puedan ganar. Porque si no, entonces a la final, cuando se casen, entonces no van a saber afrontar un matrimonio o unas situaciones de una manera más correcta, sino que van a ser, la mujer tal vez es la que va a tener que resolver problemas, o el marido va a tener una mujer a la cual no va a saber atender una casa, y así sucesivamente. Entonces, en Venezuela lo que ha pasado es esa situación. El carácter inmaduro es la que nos ha llevado a no saber enfrentar todos estos tipos de situaciones a las cuales estamos pasando el día de hoy. Yo oigo mucho por distintos medios que dice, es que en Venezuela nunca habíamos tenido necesidad de esto, nunca habíamos pasado por esto, nunca nos había faltado la comida, algo tan básico, nunca nos había faltado las medicinas, nunca habíamos podido, no nos habíamos detenido para salir al exterior, nunca nuestra moneda había estado tan devaluada, nunca habíamos pasado esto, y nunca, y el nunca, nunca. Es decir, eso suena como que hay todo un pasado en la cual hay muchas cosas en las cuales nunca habíamos vivido, y es verdad. Esa es la realidad. No habíamos pasado todas esas dificultades. Por tanto, vemos como personas ahorita, al escasear todo lo que sabemos que está escaseando, pues se desesperan, caen en depresión de manera muy fácil, no saben orar u oran a Dios de manera tan desesperada, que se desenfocan de todo lo que es la realidad y de lo que realmente es importante que tengamos enfocado en este momento, que es un proceso para madurar el carácter, para acercarnos a Dios, para acercarnos a nuestro prójimo, a las personas que están a nuestro lado, que nos duela la gente, que nos duela el país, que nos duela las cosas que teníamos a nuestro alrededor, que disfrutamos y que hoy no las tenemos. ¿Saben quién fue en la Biblia que pasó un proceso similar al que está pasando en Venezuela ahorita? En el libro de Génesis vemos la historia de José. José el soñador pues pasó por un proceso muy similar. ¿Qué pasa? Él era el niño consentido de la casa, al cual papá y mamá le dieron todo. Era el preferido, mientras que tenía hermanos, sus 11 hermanos o 10 hermanos realmente, porque el otro venía después de él, que era Benjamín, pero sus otros hermanos mayores
pues les tocaba todo lo que era el trabajo duro, les tocaba todo lo que era la parte difícil, y él era el que siempre disfrutaba todo lo bueno. ¿Qué pasó? Allí se creó un ambiente de resentimiento, de diferencias, de preferencia, por la cual Dios utilizó a esos mismos hermanos, lo que hicieron que lo vendieron a José, lo vendieron como esclavo, su propia familia lo vendió como esclavo a Egipto. Él se tuvo que separar de todo lo que fue las conexiones familiares por un largo tiempo, un largo periodo. Luego, por una infamia de la esposa de Potifar, que decía que que la quería violar, entonces él lo que hace es que manteniendo su integridad no quiere nada con ella y lo culpan como que quería violarla, y lo que hacen es mandarlo a la cárcel. Es decir, que la situación iba de mal en peor. Luego de estar en la cárcel, él en toda esa situación, por ningún lado, cuál era el propósito de Dios en todo eso, pero se mantuvo firme creyendo en que había un Dios que estaba con él, era el Dios de sus padres, el Dios de su pueblo, y a la final se dio cuenta que a pesar de todo el dolor, de todas las situaciones difíciles, de todo lo que pasó, todo eso era para madurar ese carácter que tenía de niño consentido y llevarlo a un lugar de preferencia, a un lugar de gobierno, a un lugar de estar como segundo de una de las naciones más poderosas en ese entonces. Es por eso que allí es cuando él ve que Dios ha sido bueno con él, de tener tanto cuidado para procesarlo con tanto detalle, para que a la final, para hacer de bendición a su propio pueblo, a su propia familia en momentos de dificultad. Entonces no nos olvidemos que todo este proceso es para un propósito especial, un objetivo específico, y aun cuando tú no lo veas, aun cuando tú no lo entiendas, aun cuando tú sientas que no tiene ningún objetivo, o cuando veas que esto no tiene un final, realmente vamos a decirlo, un final feliz, siempre confía en Dios, que sí hay un propósito, confía que sí hay un plan, confía que sí hay algo que está pasando, que aun cuando tú no lo puedes ver con tus ojos físicos, sí está sucediendo en el corazón de Dios, en el mundo espiritual y también en el mundo físico, porque todo lo que tú ves, aun cuando sea caos, desastre, muerte, violaciones de leyes y de los derechos humanos y de todo lo demás, en medio del caos, Dios realmente crea un orden. Fíjense que en el principio de la Biblia, en Génesis 1:1, Dios dice, y Dios creó el cielo y la tierra. Y luego en el 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego, ¿qué vino de lo que estaba desordenado y vacío? Dios empezó del caos, Dios empezó a ordenar. De todo este caos que está sucediendo en Venezuela, Dios lo que quiere es empezar a ordenar a una nación para Él ser glorificado, y para que todos puedan ser testigos que lo que está pasando en Venezuela, y todos los cambios y todo lo que Dios va a levantar a Venezuela, va a ser por su mano, y no ni por los políticos, ni por la gente de dinero, ni por los empresarios, ni por la gente influyente, ni por las ayudas internacionales. Todos esos son factores que están jugando bajo el esquema de Dios. Entonces no nos olvidemos nunca más del Creador en los días de nuestra juventud, para que todo esto pase conforme a su propósito. Por eso, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que compartimos del fascinante mundo de la identidad del ser humano.